Hola a todos, soy Ine Floki. Los invito a suscribirse a mi canal y disfruten de los fanfics. El peor error de Naruto One-Shot. El aire en la aldea de Konoha era pesado, cargado con el olor a tierra mojada y derrota. No había pasado ni una semana desde el desastre en el Valle del Fin, y las cicatrices físicas y emocionales aún sangraban. Naruto Uzumaki yacía en su cama, los vendajes apretados alrededor de su torso, pero eran sus heridas internas las que más ardían. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sasuke, su espalda girándose hacia él, eligiendo el camino oscuro de Orochimaru. La obsesión crecía dentro de Naruto como un tumor. Tengo que traerlo de vuelta. Es mi promesa. Era un mantra tóxico que ahogaba todo razonamiento. Tsunade, la quinta Hokage, había sido clara, era una misión suicida. Orochimaru era un enemigo demasiado poderoso, y su guarida, inexpugnable. Pero Naruto no podía esperar. La culpa por no haber sido lo suficientemente fuerte lo devoraba. Fue en ese estado de desesperación febril que comenzó a mover hilos a escondidas. Habló con Kiba, cuyo olfato podría rastrear a Sasuke, con Shinou, cuyos insectos serían ideales para reconocimiento, con Choji, siempre leal, y con Rock Lee, cuyo taijutsu puro era una ventaja contra ninjas que dependían del genjutsu o el chakra. Pero necesitaba un Byakugan. Necesitaba ojos que pudieran ver a través de las ilusiones y las trampas. Neji Hyuga, el genio de la familia, se negó de plano. Lo llamó un acto de insubordinación estúpido y egocéntrico que solo traería más dolor. La frustración de Naruto hirvió. Y entonces, sus ojos se posaron en ella, Hinata Hyuga. Ella estaba cerca, como siempre, observándolo con una mezcla de admiración y preocupación. Cuando Naruto se acercó, con los ojos vidriosos por la falta de sueño y la obsesión, ella solo vio la determinación que siempre había admirado. Hinata, necesito tu ayuda. Es por Sasuke, murmuró, su voz ronca. Tsunade Baa-chan no lo entiende, pero nosotros somos sus amigos. Vendrás. Hinata sintió una punzada de duda. Desobedecer al Hokage iba en contra de todo su entrenamiento. Pero la mirada de Naruto, llena de una vulnerabilidad cruda que rara vez mostraba, fue su perdición. Asintió, sus mejillas sonrojadas, creyendo que por fin podría estar a su altura, que podría ayudarle a sanar su dolor. La noche de la partida clandestina, el grupo se reunió en una puerta secundaria. El ambiente era tenso. Kiba gruñía inquieto, Akamaru gimoteaba a sus pies. Chino permanecía impasible, pero sus insectos zumbaban con una energía nerviosa. Naruto, con una determinación feroz y artificial, daba instrucciones. Fue entonces cuando una figura esbelta y pálida bajó de un árbol. Neji Hyuga. Sus ojos blancos, desprovistos de pupila, brillaban con una fría ira en la penumbra, apenas de pie pues sus heridas habían sido más graves que los demás. Deténganse. Esto es una locura, dijo su voz, clara y cortante como el cristal. Neji. No intentes detenernos, gritó Naruto, poniéndose en guardia. Neji ignoró a los demás y se encaró directamente a Naruto. Su mirada era un veneno. ¿En qué estabas pensando, Uzumaki? ¿O es que acaso no pensaste? Tu cerebro está tan nublado por tu obsesión malsana por Sasuke que no ves el peligro al que expones a los demás. No es una obsesión. Es una promesa, replicó Naruto, pero su voz sonaba hueca, defensiva. Una promesa. Neji esbozó una mueca de desprecio. Suenas como un niño caprichoso. La Hokage tiene sus razones. Orochimaru no es un simple ninja desaparecido, es un depredador, un ser retorcido que se deleita en la corrupción y el dolor. Y tú, en tu infinita estupidez, quieres arrastrar a la persona más vulnerable de este grupo a su guarida. Sus ojos se clavaron en Hinata, que se encogió ligeramente. Hinata-sama tiene un corazón puro, pero es ingenua. Su fuerza no está en el combate frontal ni en las misiones de infiltración de alto riesgo. La has convencido con tu retórica de héroes porque sabías que ella te admira. Has aprovechado sus sentimientos por ti para usarla como una herramienta en tu búsqueda personal. Eres un egoísta, Uzumaki. Si algo le pasa a ella,
la sangre no estará en las manos de Orochimaru, sino en las tuyas. Cada palabra de Neji era un martillazo en el ya quebrantado espíritu de Naruto. La culpa, que ya hervía a fuego lento, estalló en un torrente abrasador. Vio el miedo en los ojos de Hinata, la duda en los de Kiba. Se dio cuenta de su error, de la monumental estupidez de su plan. Pero era demasiado tarde, ya no contaban con tiempo. Sasuke, su mejor amigo, el cual necesitaba urgentemente su validación, lo necesitaba. Orochimaru no necesitaba espías. El dolor y la discordia de Konoha eran un perfume dulce que llegaba hasta su guarida. Sabía que vendrían. Y los observó desde las sombras, como una serpiente observa a unos ratoncillos jugar en la entrada de su madriguera. Cuando el equipo de Naruto cayó en la primera trampa de sellos explosivos, el caos fue instantáneo. Los soldados de Orochimaru emergieron de la tierra. La pelea fue brutal y desorganizada. Naruto, cegado por la rabia, se lanzó al frente, dejando la retaguardia expuesta. Fue el momento que Orochimaru esperaba. Una figura serpentina se deslizó entre los árboles, silenciosa como la muerte. Un brazo pálido y excesivamente largo se enroscó alrededor de la cintura de Hinata, y una mano fría como la piedra se posó sobre su boca, ahogando su grito. Un jutsu de parálisis sutil fluyó en su cuerpo, y la arrastró hacia las profundidades del bosque antes de que Naruto o Chino pudieran reaccionar. Para cuando Naruto se dio vuelta, solo vio el vacío donde ella había estado. El reproche de Neji resonó en sus oídos con una claridad aterradora: la sangre estará en tus manos. Hinata despertó en una habitación que no era una celda. Era amplia, iluminada por velas, con tapices caros y un aroma a incienso y hierbas medicinales. Estaba acostada en un futón de seda. No había barrotes, pero la sensación de encierro era absoluta. La puerta se abrió y Orochimaru se deslizó dentro. Su presencia llenó la habitación, no con una fuerza bruta, sino con una energía viscosa e inteligente. Hyuga Hinata, dijo su voz, un susurro sedoso que parecía rozar directamente su mente. Bienvenida. Lamento los métodos bruscos, pero los tiempos requieren eficiencia. Ella se encogió, llevándose las manos al pecho. ¿De dónde estoy? ¿Qué quiere de mí? Orochimaru se acercó, moviéndose con una gracia antinatural. Se arrodilló frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero sus ojos dorados, con pupilas de felino, la mantenían paralizada. Estás a salvo. Lejos del conflicto estéril de tu aldea. Lo que quiero, es entender. Siempre me han fascinado los ojos de tu clan. El Byakugan. La vista divina. Su tono era de genuina curiosidad académica, no de amenaza. En Konoha, te usan como un arma, como un instrumento de vigilancia. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu verdadero potencial? Los días se convirtieron en una extraña rutina. Orochimaru nunca la golpeó, nunca la amenazó. Se presentaba como un mentor, un erudito incomprendido. Le traía comida exquisita, libros de filosofía y pergaminos de jutsu antiguos que ni siquiera el clan Hyuga poseía. La fuerza de Konoha es rígida, dogmática, le explicaba una tarde, mientras observaba cómo ella practicaba su Huken frente a él, supuestamente para evaluar su forma. Te encasillan. Te dicen, tú eres una Hyuga, esto es lo que harás. Te reprimen. No sientes la presión de tu jaula, Hinata. Esa marca maldita en la frente de tu familia, es solo el símbolo más visible de tu prisión. Hinata quería negarlo, pero sus palabras encontraban eco en sus propias inseguridades, en el dolor de siempre sentirse la débil, la indigna, la que debía ser protegida. Naruto-kun, él ve más allá de eso, murmuró ella, aferrándose a esa imagen. Orochimaru sonrió, una expresión llena de una piedad condescendiente. Naruto. El chico que te arrastró aquí, a mi dominio, para salvar a su amigo. El que te puso en la línea de fuego sin pensarlo dos veces. Él solo ve su propia obsesión. Te usa, querida niña, como todos los demás. Yo, en cambio, te ofrezco una elección. No una obligación. Su manipulación era magistral.
Contrastaba la hipocresía de Konoha y la obsesión ciega de Naruto con su propia honestidad y su oferta de liberación. Hablaba de la belleza del poder, del conocimiento prohibido que podía hacerla fuerte, verdaderamente fuerte, para que nunca más tuviera que depender de nadie. Para que nunca más se sintiera insignificante. Una noche, Orochimaru le mostró un fragmento de su investigación sobre la manipulación del chakra a nivel celular. Le explicó, con una pasión contagiosa, la belleza de la vida en su forma más básica, su plasticidad, su potencial para la inmortalidad. Hinata, contra todo sentido común, se sintió fascinada. Su mente de ninja, entrenada para entender los flujos de chakra, veía la lógica brutal y genial detrás de sus palabras. Él no era un monstruo sin moral, era un genio hereje, un sabio que había visto tan lejos que se había perdido en la oscuridad. Él se dio cuenta de su fascinación. Se acercó más de lo que nunca había estado. Su piel, pálida y fría, casi brillaba a la luz de las velas. Tu pureza es admirable, Hinata, susurró, su aliento extrañamente cálido cerca de su oído. Pero la pureza sin fuerza es solo fragilidad. Déjame mostrarte cómo volverte inquebrantable. Cómo transformar tu dulzura en una fuerza que no niega lo que eres, sino que lo potencia. Y entonces, hizo algo inesperado. Con una delicadeza que parecía imposible en él, extendió su mano y con el dorso de sus dedos, acarició suavemente su clavícula. Fue un toque glacial, pero para Hinata, fue como una descarga. No fue un gesto de dominación, sino de comprensión. De desafío a la tradición que la oprimía. Se inclinó hacia su cuello. Hinata, paralizada por el terror, solo podía temblar. Su Byakugan estaba activo, las venas alrededor de sus ojos palpitando de pánico, viendo la monstruosa energía de chakra de Orochimaru, un pozo negro y viscoso, acercarse. Luego, el contacto. No el de unos labios, sino la fría y húmeda presión de su lengua, reptiliana, recorriendo la piel sensible de su cuello, justo sobre la arteria carótida, donde el pulso golpeaba como un pájaro aterrorizado en una jaula. Era una caricia repulsiva, vil, que le erizó la piel de escalofríos. Un gemido ahogado, mitad pánico, mitad asco, escapó de sus labios. La primera punzada fue tan aguda y precisa como una aguja de hielo. Los colmillos de Orochimaru, no romos sino finos y afilados como dagas, perforaron su piel con una presión inexorable. No fue un impacto contundente, sino una penetración lenta y deliberada. Hinata sintió cada milímetro de carne y músculo que se desgarraba, una línea de fuego blanco que se hundía en lo más profundo de su ser. El dolor era cristalino, absoluto, un grito se ahogó en su garganta, convertido en un jadeo silencioso. Y entonces, comenzó la inyección. No era solo un veneno. Era la esencia misma de Orochimaru, un chakra corrupto y consciente que ardía como ácido y hielo a la vez. Sintió cómo se vertía en su torrente sanguíneo, una oscuridad tangible que se expandía desde el punto de la mordedura como una mancha de tinta en agua clara. Era una agonía que trascendía lo físico, era como si le estuvieran inyectando la misma perversión, la avaricia y la sed de conocimiento prohibido que definían a su atacante. Su propio chakra Hyuga, siempre calmado y ordenado como un mar en calma, se retorcía y gritaba ante la invasión, tratando de rechazar la corrupción que lo violaba. Pero justo en el clímax del dolor, cuando creyó que su mente se desgarraría, algo cambió. La quemadura del chakra maldito comenzó a mutar. La agonía pura empezó a mezclarse con una oleada de poder crudo y primordial. Era como si una cadena que siempre había llevado, apretada alrededor de su corazón y su espíritu, de repente se soltara. Un calor abrasador, diferente al dolor, comenzó a extenderse por sus venas, un éxtasis feroz que nació directamente de la misma corrupción. Era una liberación perversa. Todas sus inhibiciones, su timidez, su autocontrol, se disolvían en ese torrente de energía oscura. Una sensación de poder ilimitado, de poder hacer cualquier cosa sin importar las consecuencias, inundó su mente, ahogando el dolor con una promesa embriagadora. El miedo se transformó en un placer profano. Un gemido muy diferente escapó ahora de sus labios, ya no de agonía, sino de un éxtasis terrible. Sus ojos, el Byakugan aún activo,
se nublaron. La pupila lila, antes llena de terror, se contrajo hasta casi desaparecer, mientras el blanco de sus ojos se teñía de un negro azabache, como alquitrán. La marca maldita, un diseño de 3 comillas que recordaba a un tridente, se materializó alrededor de las heridas de los colmillos, grabándose en su carne no como una cicatriz, sino como un sello glorioso y terrible. Orochimaru se retiró, sus colmillos goteando una mezcla de sangre y su propia saliva. Los lamió con deleite, saboreando el sabor de su nueva posesión. Hinata jadeó, su cuerpo ya liberado de las ataduras se desplomó en el suelo frío. El dolor palpitante en su cuello era ahora un recordatorio ardiente, un foco de agonía y poder inextricablemente unidos. Una lágrima cálida recorrió su mejilla, pero no sabía si era de horror por lo que le habían hecho, o de gratitud por la liberación intoxicante que esa violación le había otorgado. La línea entre el dolor y el placer, la corrupción y la liberación, se había disuelto para siempre, dejando solo el latido ardiente de la maldición en su piel, prometiendo un poder infinito a un precio que apenas comenzaba a vislumbrar. Pasaron los días y una oleada de emociones contradictorias la inundó, miedo, confusión, y una extraña, alarmante, atracción. Este ser, tan antiguo y poderoso, le dedicaba su atención completa, no por su clan, sino por ella. Veía un potencial que ni siquiera ella misma veía. Ofrecía una puerta de escape a toda una vida de expectativas y fracasos. Hinata no cedió completamente. No aún. Pero la semilla estaba plantada. Ya no se encogía cuando entraba. Ahora, sus ojos blancos se encontraban con los dorados, y en su interior, la lucha entre la lealtad que siempre había conocido y la seductora promesa de poder y propósito que Orochimaru ofrecía, se libraba una batalla silenciosa. Mientras Naruto se consumía en su culpa en Konoha, la joven que había estado dispuesta a seguirlo a cualquier parte estaba siendo lentamente, meticulosamente y con perverso cuidado, seducida por la misma oscuridad que él había jurado destruir. Y lo más aterrador era que una parte de ella, pequeña pero creciente, empezaba a disfrutarlo. En Konoha, el aire se había vuelto irrespirable para Naruto. La noticia de la desaparición de Hinata, sumada a la misión fallida y desobediente, había estallado como un papel bomba. Tsunade, con el rostro sombrío y una decepción que cortaba más que cualquier kunai, lo suspendió de todas las misiones indefinidamente. El escuadrón de búsqueda oficial, liderado por un Neji silencioso y letalmente frío, no había encontrado más que el rastro frío de una lucha y luego, nada. Orochimaru había cubierto sus huetas demasiado bien. Pero el castigo de la Hokage era nada comparado con el ostracismo social. Los civiles murmuraban cuando Naruto pasaba. Es el niño demonio de nuevo, se llevó a la hija del señor Hyuga por su capricho. Los ninjas de menor rango lo evitaban. Hasta Iruka Sensei, aunque preocupado, no podía ocultar su reproche silencioso. El peor golpe vino de Kiba Isshinou. Por tu culpa, le espetó Kiba en Ichirakus, con Akamaru gruñendo a sus pies, los colmillos al descubierto. Ella confió en ti, y tú la llevaste al matadero. Eres un idiota, Naruto. Chino no dijo nada. Solo se detuvo frente a él, sus gafas oscuras reflejando la imagen de un Naruto encogido. El zumbido de sus insectos sonó más agresivo de lo normal antes de que se diera la vuelta y se marchara. El silencio de Chino fue 1000 veces peor que los gritos de Kiba. Naruto se encogía cada vez más sobre sí mismo. Las palabras de Neji resonaban en su cráneo día y noche, la sangre estará en tus manos. Lo peor fue cuando encontrándose al equipo 9 en la calle, el cual fue súbitamente ignorado por todos, Neji lo sujetó del cuello estrellándolo contra una pared agrietándola, te maldigo Uzumaki, te maldigo porque cualquier persona que te ame siempre estará en segundo plano en comparación con ese maldito Uchiha traidor. Ustedes son sin duda el equipo más disfuncional y patético de la historia, y lo peor es que no podías evitar ahogarte en tu propia estupidez, tenías que arrastrarnos a todos. Maldigo el día en el que Hinata-sama puso sus ojos en ti, ese día se condenó para siempre. Ya no dormía. Se sentaba en su apartamento, a oscuras, viendo el techo, atormentado por la imagen de los tímidos ojos lila de Hinata, que se convertían en ojos llenos de terror y acusación.
Su obsesión por Sasuke se había transformado en una culpa paralizante por Hinata. Era un peso que sentía físicamente, un yugo sobre sus hombros que lo aplastaba contra el suelo. Mientras Naruto se consumía en el infierno de su propia creación, Hinata estaba inmersa en una realidad distorsionada y seductora. Orochimaru, satisfecho con los cimientos de duda que había plantado, comenzó a redoblar sus esfuerzos. La erudición fría dio paso a una atención más personal, más íntima. Ya no hablaban solo de chakra y técnicas. Él le preguntaba por sus sueños, sus miedos, sus más profundas inseguridades. Y siempre, enmarcaba sus respuestas dentro de su narrativa de liberación. Me siento invisible a veces, confesó Hinata una vez, jugando con el borde de su kimono de seda que él le había provisto, mucho más fino y revelador que su habitual ropa de ninja. Los diamantes más raros suelen estar escondidos bajo capas de roca insignificante, murmuró él, sirviéndole una taza de té exótico de aroma embriagador. Su dedo, largo y pálido, rozó deliberadamente el suyo al pasar la taza. Un escalofrío recorrió el brazo de Hinata. No era totalmente desagradable. Konoha solo ve la roca. Yo veo el diamante en bruto que anhela pulirse. Comenzó a tocaría más a menudo. Un ajuste en la postura de su mano durante el entrenamiento de Hadouken, donde sus dedos fríos se posaban en su muñeca, guiando su flujo de chakra con una precisión intimidante. Un cepillado de su larga cabellera negra al pasar detrás de ella, haciendo que ella contuviera la respiración. Eran contactos breves, calculados, que rompían las barreras personales de manera gradual e imperceptible. Una tarde, la llevó a una cámara privada donde se conservaban artefactos antiguos. En el centro, sobre un cojín de terciopelo, había un extraño collar de plata con un ojo de serpiente de amatista. Un talismán de los antiguos cultos opidianos, explicó, tomándolo. Se dice que amplifica la percepción y disipa las ilusiones que otros proyectan sobre uno. Se acercó a ella por detrás. Hinata podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo a través de la fina seda de su ropa. Permíteme, susurró su voz, un hilo de seda en su oído. Ella permaneció inmóvil, paralizada por una mezcla de aprensión y una curiosidad malsana. Sus largos brazos la rodearon para abrochar el collar en su nuca. Sus nudillos rozaron la sensible piel de su espalda superior. Hinata sintió que un calor inusual le subía por el cuello y las mejillas. Él no se separó inmediatamente. Inclinó la cabeza junto a la de ella, su mejilla casi tocando la suya, y observó su reflejo en el espejo pulido de una armadura cercana. Mira, murmuró, su aliento moviendo los finos cabellos junto a su oreja. Observa cómo brilla contra tu piel. Es adecuado. La serpiente es un símbolo de renacimiento, de sabiduría oculta. Deja atrás la jaula del pájaro, Hinata. Tú estás hecha para deslizarte libremente, con poder y gracia. Ella miró su reflejo. La chica asustadiza de Konoha estaba siendo sostenida por el temible Sannin, con un collar serpentino adornando su cuello. Y en lugar de horror, lo que sintió fue un vertiginoso vuelco en el estómago. Una validación perversa. Él no la veía como la fracasada, la débil. La veía como algo más. Algo precioso y poderoso. La manipulación se volvió más audaz. Orochimaru comenzaba sus frases con cuando te unas a mí. En lugar de si decides. Le hablaba de los experimentos que realizarían juntos, de cómo el Byakugan podría alcanzar cotas de poder inimaginables bajo su tutela, libres de las restrictivas tradiciones Hyuga. Una noche, después de una sesión particularmente intensa de meditación para expandir su conciencia con la ayuda de hierbas que él proporcionó, hierbas que nublaban ligeramente sus inhibiciones, Hinata se encontró confesando su amor no correspondido por Naruto. Orochimaru la escuchó, una sonrisa casi imperceptible en sus delgados labios. El amor que duele no es amor, es obsesión. Él se obsesionó con Sasuke y te descartó. ¿Por qué anhelas el afecto de alguien que solo ve lo que quiere ver? Aquí, conmigo, serás vista. Completamente. Tu dolor, tu potencial, tu oscuridad latente. Todo es aceptado. Todo es valorado. Se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del suyo.
Los ojos de Hinata, vidriosos por las hierbas y la embriaguez emocional, se clavaron en los suyos, dorados e hipnóticos. Él te dio culpa y dolor, susurró Orochimaru, su voz un hechizo en la penumbra. Yo te ofrezco poder y propósito. ¿Qué prefieres, Hinata? ¿Seguir siendo la víctima de su narración, o convertirte en la heroína de la tuya propia? Y entonces, cerró la distancia mínima que quedaba. Su beso no fue cálido. Fue frío como la piedra, pero experto, persuasivo. Sabía a hierbas amargas y a un poder antiguo y prohibido. Para Hinata, fue la chispa que incendió la pradera de su confusión. Fue la culminación de semanas de atención manipuladora, de aislamiento y de haber tenido sus inseguridades expuestas y luego reempaquetadas como virtudes. Una parte de ella, la Hinata Hyuga de Konoha, gritó en horror. Pero el grito fue ahogado por el zumbido de las hierbas en su sangre y por el susurro seductor de una voz que prometía acabar con todo su dolor. Un gemido tembloroso escapó de sus labios, y no fue de protesta. Sus manos, que inicialmente se elevaron para empujarlo, se aferraron a los pliegues de su kimono, tirando de él hacia ella en un acto de rendición catastrófica. Cuando Orochimaru se separó, sus ojos dorados brillaban con el triunfo de un depredador que finalmente ha atrapado a su presa. Bienvenida a tu renacimiento, mi querida serpiente, dijo, su lengua larga rozando su propio labio, saboreando el sabor de su corrupción. En Konoha, Naruto se estremecía de culpa en su cama, solo y despreciado. En la guarida de Orochimaru, Hinata yacía en sus aposentos, tocándose los labios aún fríos con los dedos trémulos, el collar de la serpiente apretado contra su piel, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba para dar paso a algo aterrador, excitante y completamente nuevo. La culpa de él había creado el vacío perfecto para que la serpiente se deslizara dentro y se hiciera su hogar. Bajo su nueva tutela, el entrenamiento de Hinata tomó un cariz oscuro y visceral. Ya no se practicaba contra postes de madera o blancos inertes. Orochimaru le proporcionó prisioneros, desertores del sonido, espías de otras aldeas, hombres y mujeres que miraban con una mezcla de desprecio y miedo a la joven Hyuga de ojos vacilantes. Él observaba desde las sombras, su voz un susurro constante en su oído, como el roce de escamas contra la tierra. No pienses en ellos como personas, Hinata. Son obstáculos. Bloques de carne que se interponen entre tú y tu máximo potencial. Su chakra es caótico, impuro. Purifícalo con tu Hobuken. Hinata luchaba. Su estómago se revolvía, sus manos temblaban. Pero cada vez que vacilaba, la voz de Orochimaru se volvía más fría, más decepcionada. ¿Es esto la fuerza que deseas? La que le mostrarías a Naruto. Él, que no dudó en arrastrarte a la muerte, merece una lealtad que ni siquiera tú te tienes a ti misma. La mención de Naruto, ahora enmarcada como su traidor, era la llave que Orochimaru usaba para abrir las compuertas más profundas de su ira y su dolor. La culpa que sentía por haber fallado se transformaba, lentamente, en un resentimiento amargo. La misión era simple. Un mercenario que había robado unos pergaminos de investigación había sido localizado en una posada cercana. Kebutou le proporcionó la información con una sonrisa de complicidad. 2 ninjas del sonido, brutales y eficientes la acompañarían. Ella era el arma principal. El cazador. El hombre estaba borracho y confiado en su habitación. Cuando Hinata y los ninjas del sonido irrumpieron, su expresión de estupor se convirtió en pánico. Hubo una pelea corta y sucia. Los ninjas del sonido lo inmovilizaron, retorciéndole los brazos a la espalda mientras forcejeaba y maldecía. Hinata se adelantó, sus ojos Byakugan activados, viendo el sistema de chakra del hombre brillar con el miedo y la adrenalina. Sus venas palpitaban como cables azules bajo su piel. Hazlo, Hyuga, gruñó uno de los ninjas del sonido. Ella alzó la mano, los dedos temblorosos listos para el Hobuken. Pero se congeló. Vio la vida palpitando dentro de él. Era real. Era una persona. Entonces, la voz de Orochimaru susurró en su mente, como si estuviera justo a su lado, su aliento frío en su nuca. Él es nada. Polvo. Y tú eres el instrumento de mi voluntad. Demuéstrame que eres digna.
Demuéstrame que has roto tus cadenas. Un grito ahogado, mitad rabia, mitad desesperación, escapó de los labios de Hinata. Su mano, ya no temblorosa, se clavó en el pecho del hombre. No fue el golpe preciso y certero del Juken que corta el flujo de chakra. Fue algo más primitivo, más visceral. Sus dedos, imbuidos de chakra, se hundieron en la carne, destrozando músculo y hueso, buscando el corazón que latía salvajemente. El hombre emitió un sonido gutural, ahogado por la sangre que llenaba su boca. Sus ojos se abrieron de par en par, mirándola con una incredulidad final antes de apagarse. La calidez de su sangre manó sobre la mano y el brazo de Hinata, espesa y metálica. Ella jadeó, retirando su mano empapada de rojo. El cuerpo del hombre se desplomó a sus pies. Un silencio pesante llenó la habitación, roto solo por su respiración entrecortada. Miró su mano temblorosa, cubierta de la prueba de lo que había hecho. Sintió náuseas, pero por encima de eso, una oleada de poder brutal y corruptor. Ella había acabado con una vida. Ella había decidido. Ella tenía el control. De vuelta en la guarida, Hinata fue llevada directamente a los aposentos privados de Orochimaru. Él estaba de pie junto a una bañera de piedra tallada llena de agua humeante y perfumada con aceites oscuros y especias exóticas. Sus ojos dorados brillaron al verla, manchada de sangre, con la respiración aún agitada, los ojos de su Byakugan aún activos, pero ahora con un destello diferente, shock, horror, y un atisbo de éxtasis sombrío. «Magnífica», susurró, su voz cargada de una satisfacción profunda. Se acercó y tomó su mano ensangrentada. No con asco, sino con reverencia. Llevó sus dedos a sus labios y, con una lentitud deliberada, limpió la sangre coagulada con su larga y ágil lengua. El contacto fue glacial, íntimo, y profundamente profano. Hinata contuvo la respiración, un estremecimiento recorriendo su espina dorsal. «Has derramado vida, y eso merece una celebración de la carne», dijo, su voz un zumbido bajo. Con movimientos ritualísticos, comenzó a desvestirla. Sus manos frías desabrocharon el chaleco sucio y empapado de sangre, dejándolo caer al suelo. Le levantó los brazos para quitarle la camisa interior, exponiendo su torso pálido y tembloroso al aire fresco de la habitación. Sus dedos se deslizaron por la curva de su cintura, hacia el cierre de su pantalón, que bajó con una lentitud agonizante, arrodillándose ante ella. Cada centímetro de piel expuesta era un territorio nuevo que él reclamaba con su mirada y su tacto glacial. Pronto, ella estuvo completamente desnuda frente a él, de pie en un charco de su propia ropa manchada de sangre. La vergüenza y el miedo luchaban con una excitación eléctrica y prohibida que crecía en su interior. Él la guió hacia la bañera. El agua caliente mordió su piel, enrojeciéndola, limpiando la sangre externa pero no la mancha interna de su acto. Orochimaru se desvistió con la misma elegancia serpentina, revelando una piel pálida como la porcelana y un cuerpo esbelto y andrógino que emanaba un poder ancestral. Se metió en la bañera frente a ella. El agua se agitó alrededor de sus cuerpos. «Tu inocencia murió hoy», declaró, moviéndose a través del agua vaporosa hacia ella. «Dejemos que la mujer nazca de sus cenizas». La jaló hacia él. Su cuerpo frío se presionó contra el suyo, cálido por el agua. Su boca encontró la suya en un beso que ya no era de exploración, sino de posesión. Su lengua, larga e inquietantemente hábil, se entrelazó con la de ella, saboreando los restos del miedo y la euforia que aún bailaban en su paladar. Una de sus manos se deslizó por su espalda, presionando sus cuerpos juntos, mientras la otra bajó, pasando por la curva de su nalga, encontrando el centro de su feminidad. Hinata gimió contra su boca, un sonido de sorpresa y rendición. Sus dedos, fríos como la muerte, pero diestros como ningún otro, comenzaron a moverse en círculos lentos y expertos sobre su clítoris sensible, que se hinchaba rápidamente bajo su tacto. «Orochimaru-sama», jadeó, rompiendo el beso, su cabeza cayendo hacia atrás. «Esa chachach», susurró él, mordisqueando su cuello, su lengua recorriendo la línea del collar de serpiente que aún llevaba puesto. «Acepta tu poder. Acepta tu placer. Son uno y el mismo». Sus dedos se volvieron más insistentes, abriéndola,
penetrándola con una intrusión gradual e inexorable. El dolor de la ruptura fue agudo y breve, un último suspiro de la doncella que fue. Lo siguió una oleada de sensación tan intensa que le arrancó un grito ahogado. Él capturó el sonido con otra boca hambrienta. La movió para sentarla sobre sus piernas, empalándola lentamente en su erección, que era sorprendentemente humana en su forma, pero helada como el resto de él. Hinata gritó, sus uñas clavándose en sus pálidos hombros. La sensación de estar tan llena, de ser penetrada por algo tan frío y a la vez generar un calor abrasador en su interior, era abrumadora. Él comenzó a moverse dentro de ella, con una cadencia lenta y profunda, cada embestida una reafirmación de su dominio, cada retirada una promesa de más. Sus manos recorrían su cuerpo, pellizcando sus pechos, acariciando su cuello, poseyendo cada parte de ella. Le susurraba al oído palabras corruptoras entre jadeos que no eran de pasión, sino de triunfo. Eres mía. Mi hermosa arma. Mi serpiente de ojos blancos. Juntos desgarraremos los velos de la mortalidad. Tu virginidad era la última cadena, y tú misma la rompiste con el sonido de su último latido. Hinata, sobrecogida por las sensaciones físicas, la embriaguez psicológica y el residual subidón de adrenalina del asesinato, se abandonó. Su cuerpo, traicionando toda su educación, respondió con una ferocidad que la aterrorizó y la exaltó. Sus caderas se movieron para encontrarse con las suyas, sus gemidos se hicieron más altos, más urgentes. Miró hacia abajo, y vio su propia sangre mezclándose con el agua perfumada, un vórtice rosado y difuso alrededor de sus cuerpos entrelazados, el último vestigio físico de su vieja vida disuelto para siempre. El orgasmo que la golpeó fue cataclísmico, un estallido de luz blanca detrás de sus párpados cerrados que no tenía nada de puro. Fue un espasmo de rendición total, de corrupción consumada. Él la sostuvo mientras se estremecía, sus propios movimientos volviéndose más erráticos hasta que un suspiro largo y siseante escapó de sus labios, y un frío aún más profundo se derramó dentro de ella, sellando un pacto perverso hecho de sangre y semen. Cuando todo acabó, él la sostuvo contra su pecho frío, acariciando su cabello. Hinata, agotada, vacía y transformada, lloró. Pero no eran lágrimas de dolor o arrepentimiento. Eran lágrimas de liberación horrible y definitiva. Había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Y en la oscuridad, acurrucada contra el pecho de la serpiente, encontró una paz retorcida y un nuevo propósito. Ya no era Hinata Hyuga de Konoha. Era otra cosa. Y le pertenecía por completo. El aire en los profundos corredores de la guarida de Orochimaru era siempre frío, cargado con el olor a hierbas medicinales, sangre seca y ozono de chakra perturbado. Era aquí donde la nueva Hinata se forjaba. El entrenamiento era brutal, una danza macabra de dolor y poder. Orochimaru la empujaba más allá de sus límites conocidos. Ya no se trataba del suave Huken de los Hyuga, diseñado para incapacitar. Él la entrenaba para matar, para destripar. Practicaban con prisioneros condenados, y Orochimaru observaba con ojos ávidos mientras Hinata perfeccionaba técnicas que destrozaban órganos internos, explotaban puntos de chakra de manera letal o usaba el Byakugan para encontrar el ángulo más doloroso y eficaz para un golpe. Más rápido, siseaba su voz desde las sombras, fría como el acero. ¿Crees que tu enemigo mostrará piedad? Sasuke-kun no la mostrará. Naruto-kun, si alguna vez despierta de su estupidez, tampoco lo hará. El mundo es cruel, mi querida serpiente. Sé la más cruel de todas. Hinata absorbía cada palabra, cada corrección. Su cuerpo, una vez delgado y frágil, se tonificó con músculo definido. Sus movimientos perdieron toda gracia excitante y se volvieron mortíferamente fluidos, impredecibles. Una fría determinación reemplazó la vacilación en sus ojos lila. Ya no titubeaba. Golpeaba para matar. Fue en uno de estos entrenamientos que se cruzó con él. Sasuke Uchiha. Él era una silueta oscura y amarga al otro lado del patio de entrenamiento, observando con sus ojos negros, llenos de un desdén profundo. Había sentido la perturbación en el chakra, el aura de violencia concentrada que ahora emanaba de la Hyuga, y la curiosidad lo había llevado a investigar.
Vio cómo Hinata ejecutaba una forma modificada del 8 trigramas palma de vacío, pero en lugar de empujar al oponente, el golpe de chakra comprimido perforaba el torso de un maniquí de entrenamiento reforzado, dejando un agujero limpio y humeante. Un esbozo de sorpresa cruzó el rostro de Sasuke. Esta no era la chica tímida y tartamuda que recordaba. Hinata sintió su mirada y se giró. Sus ojos Byakugan, activos y con las venas marcadas, se encontraron con los suyos. No hubo rubor, no hubo desvío de la mirada. Solo un reconocimiento frío, como dos depredadores midiéndose. Hyuga, dijo Sasuke, su voz plana, carente de interés real, pero con una punta de curiosidad venenosa. Parece que el sabio serpiente encontró un nuevo juguete con el que divertirse. Hinata no respondió de inmediato. Bajó su guardia, desactivando el Byakugan. Su respiración era estable. Orochimaru-sama me está puliendo, respondió, su voz era más grave, segura. Algo que Konoha nunca se molestó en hacer. Sasuke soltó un resoplido breve y despectivo. Konoha es una cloaca de sentimentalismos débiles. Pero tú, siempre seguiste a ese idiota como una cachorra perdida. Naruto. Escupió el nombre como si fuera un veneno. Creí que lo amabas. Que harías cualquier cosa por él. Y ahora estás aquí, siendo pulida por el hombre que él ha jurado matar. Es patético. Las palabras de Sasuke deberían haberla atravesado. Deberían haber despertado algún remanente de vergüenza o dolor. En su lugar, una sonrisa fría y desprovista de calor se dibujó en los labios de Hinata. Era una expresión que había aprendido de su maestro. Naruto-kun, dijo, y el honorífico sonaba como un insulto. Fue un tonto enamoramiento de una niña ingenua. Él solo veía su propia obsesión, su propia pena. Era débil. Permitió que sus emociones lo cegaran y me arrastrara a esto. Hizo un gesto con la mano, abarcando la guarida. Fue el mejor regalo que pudo haberme dado. Se acercó un paso a Sasuke, desafiante. Su aura fría chocaba contra la de él, intensa y abrasadora. Mi corazón, mi lealtad y mi poder pertenecen a Orochimaru-sama ahora. Él me ve por lo que soy. Él me hizo fuerte. Y la próxima vez que vea a Naruto, hizo una pausa, y sus ojos lila brillaron con una luz siniestra, le agradeceré personalmente por estar tan obsesionado contigo que me entregó a él atada de pies y manos. Y luego, le mostraré la verdadera fuerza que su estupidez ayudó a crear. Lo mataré. Será mi regreso final a él. Sasuke la observó en silencio, su desdén inicial dando paso a un interés frío y calculador. Reconocía la transformación. Era un espejo oscuro de su propia travesía. Él había vendido su alma por poder para matar a su hermano. Ella había vendido la suya por poder para... ¿qué? Para vengarse del mundo que la hizo sentir débil. Para probar su devoción a un dios serpiente. Él podía respetar esa pureza en la corrupción, incluso si la encontraba despreciable. Sin decir otra palabra, Sasuke se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en el patio de entrenamiento. Hinata permaneció de pie, respirando el aire cargado de la guarida. No sintió triunfo, ni ira. Solo una tranquila certeza. Las palabras que le dijo a Sasuke no eran una fachada. Eran su nueva verdad. Esa noche, Orochimaru la llamó a sus aposentos. Kabuto le había informado de todo, por supuesto. La encontró de pie en el centro de la habitación, esperando. Su mirada era expectante, como la de un alumno que espera la evaluación de su maestro. Orochimaru se deslizó hacia ella, una sonrisa de profunda satisfacción en su rostro. Sasuke-kun vino a verme. Parece bastante impresionado con tu transformación. Su larga mano acarició su mejilla. Le dijiste exactamente lo que necesitaba escuchar. Lo que yo necesitaba que escucharas. Hinata se inclinó hacia su tacto, como una gata. Solo dije la verdad, Orochimaru-sama. Y por eso mereces una recompensa, susurró él, su voz un zumbido seductor. La tomó de la mano y la guió hacia una plataforma baja cubierta con almohadones de seda negra. No era una cama, sino un altar de placer y dominación. La recostó sobre los almohadones,
su cuerpo pálido contrastando con la seda oscura. Esta vez, no hubo baño ritual, ni preliminares prolongados. Esto era una celebración de su lealtad. Su boca encontró la suya con una posesión hambrienta, su lengua reclamando lo que era suyo. Sus manos, frías y expertas, recorrieron su cuerpo con una familiaridad que hacía que Hinata arqueara la espalda y gimiera. Conocía cada punto sensible que él había descubierto o creado, cada lugar que hacía que su respiración se acelerara y su mente se nublara. «Eres mi creación más perfecta», murmuró contra su piel mientras sus labios descendían por su cuello, sobre el collar de serpiente, hacia sus pechos. Pura lealtad. Puro poder. Purificada en sangre y fuego oscuro. Hinata lo rodeó con sus piernas, atrayéndolo hacia ella. Solo tuyo, Orochimaru-sama, jadeó, perdida en la sensación. La posesión fue intensa, un recordatorio físico de a quién pertenecía. Cada embestida, cada mordisco, cada susurro corruptor era un sello sobre el pacto que habían hecho. Él la premiaba con su cuerpo, con su atención, con la validación de que su camino, por retorcido que fuera, era correcto. Y cuando el éxtasis los golpeó, uniéndolos en un espasmo de frío poder compartido, Hinata supo que no había vuelta atrás. El amor de la niña por el rubio idiota de Konoha estaba muerto y enterrado. En su lugar, ardía una devoción oscura y absoluta por el hombre serpiente que la había roto y rehecho a su imagen. Y la próxima vez que viera a Naruto Uzumaki, le demostraría su gratitud de la manera más definitiva que un shinobi puede conocer. Pasó el tiempo y el aire en el claro del bosque era tenso, cargado de chakra no gastado y emociones a punto de estallar. El equipo de Konoha, liderado por Yamato, con Naruto, Sakura y Sai, había finalmente localizado la guarida de Orochimaru. El objetivo, Sasuke. Pero lo que encontraron fue más de lo que esperaban. La pared de la montaña se abrió como una herida, y de ella emergieron dos figuras. Sasuke, con su nuevo atuendo oscuro y su aura de desprecio absoluto. Y a su lado, ella. Hinata. Pero no la Hinata que Naruto recordaba. No la chica de pelo azul oscuro corto y ropa modesta. Esta llevaba un atuendo ajustado de tonos púrpura oscuro y negro, con cortes estratégicos que revelaban más de lo que ocultaban, un diseño serpentino que hablaba de una elegancia peligrosa y sensual. Su cabello caía libre sobre sus hombros, enmarcando un rostro que era una máscara de fría belleza. Sus ojos, esos ojos lila que una vez lo miraron con admiración tímida, ahora lo observaban con la indiferencia de quien mira un insecto. Naruto sintió que el mundo se detenía. Hinata. Sasuke esbozó una sonrisa burlona. Parece que tienes admiradores, serpiente. Pero Naruto no le prestaba atención. Su obsesión por Sasuke palideció ante el shock y el horror de ver a Hinata aquí, de esta manera. Hinata. ¿Estás bien? Te hemos estado buscando. Vamos a casa. Gritó, dando un paso hacia ella, ignorando por completo a Sasuke. Hinata ni siquiera parpadeó. Su voz, cuando habló, era clara, fría y cortante como el hielo. Casa, Konoha nunca fue mi hogar, Naruto Uzumaki. Solo fue una jaula donde me mantuvieron débil e insignificante. Naruto sintió que le clavaban un puñal en el pecho. Kuke. No. No es verdad. Tu familia, tus amigos, yo, nosotros. Tú. Ella lo interrumpió, una risa seca y vacía escapando de sus labios. Eres el último que debería hablar. Fuiste tú quien, en tu patética obsesión por él, dijo, con un desprecio glacial al señalar a Sasuke, me arrastraste a esta pesadilla. Me usaste como un peón desechable en tu estúpida búsqueda. Me entregaste a él. Las palabras de Neji resonaron en la mente de Naruto, la sangre estará en tus manos. La culpa que lo había estado consumiendo durante años se convirtió en una agonía tangible. No. Yo nunca quise que esto pasara. Solo quería ayudarte, salvarte. Su voz se quebró, llena de desesperación. Salvarme. Hinata arqueó una ceja con condescendencia. No necesito que me salve un fracasado que ni siquiera pudo salvar a su propio amigo. Orochimaru-sama me mostró mi verdadero potencial. Me dio poder.
Algo que tú, en tu debilidad, nunca podrías entender. Antes de que Naruto pudiera responder, Hinata se movió. Fue un destello de movimiento oscuro, tan rápido que Yamato apenas tuvo tiempo de gritar una advertencia. El aire silbó cuando su puño, imbuido con el chakra mortal del Hyuuken, se dirigió directamente al corazón de Naruto. Él, aturdido por el dolor emocional, apenas logró esquivarlo, pero el golpe de chakra lo golpeó en el hombro, entumeciéndolo al instante. Hinata, por favor, detente. Suplicó Sakura, preparándose para luchar, pero paralizada por la confusión. Hinata no escuchó. Atacó de nuevo, una ráfaga de golpes dirigidos a puntos vitales. Naruto solo se defendía, esquivando y bloqueando con su brazo entumecido, sus movimientos torpes por la conmoción y la negativa a contraatacar. «Pelea, idiota», gritó Sasuke desde atrás, disfrutando del espectáculo. «No. No voy a lastimarte, Hinata», gritó Naruto, esquivando por poco un golpe que habría destrozado su rodilla. «Sentimentalismo débil», escupió ella, su voz gélida. «Es por eso por lo que siempre serás un fracaso». Su siguiente ataque fue una ilusión. Fingió un golpe alto y luego se agachó, su pierna barriendo los pies de Naruto. Él cayó de espaldas, y ella se abalanzó, sus dedos como dagas de chakra apuntando a su garganta. En sus ojos, Naruto no vio ni un rastro de la chica que él conocía. Solo vio muerte. En ese instante, una figura se interpuso entre ellos. Una mano pálida y larga agarró la muñeca de Hinata con una fuerza de hierro, deteniendo el golpe mortal a centímetros de la nuez de Naruto. «Basta, mi querida serpiente», dijo la voz sedosa y siseante de Orochimaru, que había aparecido silenciosamente como un fantasma. Hinata inmediatamente se detuvo, retrocediendo un paso con obediencia instantánea, su furia fría reemplazada por una sumisión reverente. Orochimaru miró a Naruto, tendido en el suelo, jadeando y con el corazón destrozado. «Matarlos ahora sería un desperdicio de recursos, mi amor», dijo, dirigiéndose a Hinata pero con los ojos fijos en Naruto. «Después de todo, estos niños han sido bastante útiles, eliminando a varios miembros de Akatsuki por nosotros. Son herramientas valiosas, por el momento». Las palabras eran calculadas para maximizar el dolor. No solo estaban vivos por piedad, sino porque eran útiles para los planes de Orochimaru. Y entonces, para rematar la tortura, Orochimaru deslizó un brazo alrededor de la cintura de Hinata, poseyéndola completamente. Ella se inclinó hacia su toque, una expresión de devoción absoluta en su rostro. Él bajó la cabeza y la besó. No fue un beso de pasión, sino de propiedad, de triunfo. Un beso lento, deliberado y obsceno frente a los ojos horrorizados de Naruto. Cuando se separaron, Hinata miró a Naruto con desdén. «Considera esto tu misericordia, Uzumaki. Una misericordia que no mereces». Orochimaru sonrió, mostrando sus colmillos. «Hasta la próxima, niños. Sigan siendo útiles». Antes de que nadie pudiera reaccionar, una densa niebla de humo negro envolvió a Orochimaru, Hinata y Sasuke. Cuando se disipó, se habían ido. Naruto se quedó tirado en el suelo, el hombro adolorido pero su corazón hecho añicos. La imagen de Hinata, besando a Orochimaru, con esa mirada de adoración y desprecio, se quemó en su retina. Recordó las palabras de Neji en su arrebato: ella siempre te ha amado. Ese recuerdo, una vez un faro de esperanza tímida, se convirtió en el veneno más cruel. Ahora, ese amor había sido retorcido, corrompido y entregado al monstruo que Naruto había jurado destruir. Y él había sido el catalizador. Un grito desgarrador, lleno de una angustia y una rabia absolutas, escapó de los labios de Naruto, haciendo temblar las hojas de los árboles alrededor. Se golpeó el suelo con el puño, una y otra vez, hasta que los nudillos sangraron. «Los mataré», rugió, su voz ronca por los sollozos y la furia. «Juro que los mataré a los dos». Su obsesión por Sasuke terminaba ese día. Pero por primera vez, su juramento no era por traer a un amigo a casa. Era por venganza. Por redimir una culpa que sabía que nunca podría lavarse. Y el objetivo no era solo Sasuke.
Era la mujer en la que había convertido a la chica que una vez lo amó, y el hombre serpiente que se la había robado. La cacería de Akatsuki y la búsqueda de Hinata y Sasuke no había cesado, siguieron buscando pistas y terminaron encontrando a otro miembro. La guarida de Kakuzu no era un lugar, era una pesadilla hecha de raíces retorcidas, tierra húmeda y el olor metálico de la sangre vieja. Hinata, enviada en una misión de reconocimiento para Orochimaru, había subestimado la paranoia del inmortal miembro de Akatsuki. No era una misión de recolección de información, era una trampa. Las raíces surgieron del suelo como tentáculos oscuros, enredando sus piernas y brazos con fuerza de acero. Kakuzu emergió de las sombras, sus 5 máscaras diferentes crujiendo con una risa siniestra mientras sus hilos de sutura, duros como alambre de púas, se enroscaron alrededor de su torso, mordiendo la carne a través de su fino traje. Orochimaru quiere husmear en mis asuntos, gruñó la máscara de tierra, su voz un retumbo grave. Él envió a un lindo y pequeño regalo de negociación. Te despedazaremos y te enviaremos de vuelta en una caja. Hinata forcejeó, su Byakugan activado, viendo los flujos de chakra de las raíces y los hilos, pero eran demasiado fuertes. Un hilo se enroscó alrededor de su cuello, apretando. La máscara de rayos se iluminó, preparando un jutsu que la electrocutaría hasta dejarla inconsciente. El pánico, un sentimiento que creía extinguido, brotó en su pecho. No por la muerte, sino por fallarle a Orochimaru-sama. Un destello anaranjado cortó la penumbra. Fubuton, Rasen Shuriken. No era el completo, sino una versión imperfecta y rugiente, pero fue suficiente. La esfera de viento cortante impactó contra las raíces que la sostenían, haciéndolas añicos y lanzando tierra y escombros por todas partes. Kakuzu retrocedió, sorprendido por la ferocidad del ataque. Naruto Uzumaki aterrizó entre ellos, sus ojos azules brillando con una determinación feroz, pero con profundas bolsas de cansancio y dolor debajo. Su ropa estaba rasgada y sucia. Tras él, el equipo 7 se preparaba para el combate. «Aléjate de ella, bastardo», gritó Naruto, su voz ronca por la rabia. La pelea fue breve pero intensa. Kakuzu, enfurecido, liberó a sus máscaras de bestias. Naruto, con la ayuda de Yamato y Sakura, contuvo la embestida lo suficiente para que Sai, montado en su pájaro de tinta, se lanzara en picada y cortara los hilos que aún sujetaban a Hinata con un kunai afilado solo cortándolas parcialmente. Ella cayó al suelo, jadeando, con cortes profundos en los brazos y el torso, y moretones oscuros formándose en su cuello. Naruto corrió hacia ella, ignorando los gritos de Kakuzu detrás de él. La agarró con brusquedad, pero con cuidado, y huyó del campo de batalla, dejando al resto del equipo cubriendo su retirada. Naruto la llevó a una cueva cercana, lejos del peligro inmediato. La acomodó contra la pared de roca fría y comenzó a buscar frenéticamente en su mochila por vendas y ungüentos. Hinata tosió, escupiendo un poco de sangre. Su mirada, aunque débil, no había perdido su frío desdén. «Suéltame, Uzumaki», escupió, su voz áspera por el daño en su garganta. «No necesito tu ayuda patética». Naruto hizo caso omiso, sus manos temblando mientras trataba de limpiar uno de los cortes más profundos en su brazo. «Cállate y déjame ayudarte. Estás herida». «¿Y es culpa de quién?», replicó ella, con una sonrisa torcida y dolorida. «Si no fuera por tu estúpida obsesión, no estaría aquí. No estaría, así». Hizo un gesto débil hacia su cuerpo magullado y su lealtad corrupta. Cada palabra era un cuchillo. Naruto apretó la mandíbula, continuando su trabajo. «Lo sé», murmuró, su voz apenas un suspiro. «Lo sé, Hinata. Fue mi error. Mi estupidez. He sentido una culpa horrible todos los días desde que desapareciste». Hinata soltó una risa burlona, que se convirtió en otro acceso de tos. «Culpa. Eso se supone que debe importarme. Tu culpa es tan inútil como tú. Es un consuelo egoísta para limpiar tu conciencia». Naruto se detuvo, mirándola a los ojos, su propio dolor reflejado en su rostro. «No es un consuelo. Es una maldición. Y no me merezco que me hables así,
¿sabes? Estoy tratando de ayudar. Fue entonces que Hinata lanzó su ataque más venenoso. Sus ojos, débiles pero llenos de una malicia calculada, lo recorrieron de arriba abajo. No te lo mereces, dijo, su voz un hilo venenoso. Por favor. Creí que te gustaba que te escupieran en la cara y te maltrataran. Si no, no estarías arrastrándote como el patético gusano que eres por esa Haruno. Naruto se quedó paralizado. El nombre de Sakura, y la cruel precisión del golpe, lo dejaron sin aire. Hinata continuó, disfrutando visiblemente del daño que causaba. Sí, lo vi. Siempre detrás de ella, rogando por migajas de atención, permitiendo que te pisoteara una y otra vez. Así que pensé, tal vez si te trato igual, o peor, finalmente te arrastrarás por mí de la misma manera. Parece que funcionó. La revelación fue tan brutal como verdulera. Naruto retrocedió como si lo hubieran golpeado. Todas sus inseguridades, toda su dolorosa historia de amor no correspondido por Sakura, fue utilizada como un arma por la única persona que él creía que lo había visto de verdad. El patrón era claro, y era desgarradoramente cierto. Se había arrastrado por el afecto, y ahora, en un giro retorcido del destino, su culpa lo tenía arrastrándose de nuevo, esta vez hacia el odio de la misma persona. Se sintió estúpido. El idiota más grande del mundo. No un héroe, no un ninja digno, sino un gusano patético, exactamente como ella decía. Sus manos cayeron a los lados, las vendas que sostenía se ensuciaron en el suelo de la cueva. Ya no tenía fuerzas para luchar, para argumentar. El dolor en sus ojos fue tan expuesto que, por un fugaz instante, algo en la fría armadura de Hinata pareció titubear. Pero fue solo un instante. Rápidamente, su expresión se endureció de nuevo, sellando su victoria en esta pequeña y cruel batalla. Naruto se dio la vuelta y se alejó unos pasos, apoyando la frente contra la fría pared de la cueva, su cuerpo sacudido por un silencio que era más elocuente que cualquier grito. Había ido a rescatarla esperando, no sabía qué. Redención. Perdón. En cambio, encontró un espejo que le mostró la imagen más miserable de sí mismo, y la peor parte era que sabía que ella tenía razón. La cueva estaba en silencio, solo roto por el goteo lejano de agua y la respiración entrecortada de Hinata. La cruel carcajada interior que había sentido al ver la expresión destrozada de Naruto se había apagado, dejando un vacío frío. Él seguía de espaldas a ella, su figura anaranjada, usualmente tan llena de energía excesiva, ahora parecía pequeña y derrotada contra la roca oscura. El silencio se extendió tanto que Hinata estuvo a punto de soltar otro insulto, otro dardo envenenado para reafirmar su control, para alejar la incomodidad que crecía dentro de ella. Pero entonces, Naruto habló. Su voz no era la de un niño, ni la de un héroe en ciernes. Era la voz de un hombre cansado, cargado con el peso de una vida entera de dolor. ¿Sabes?, comenzó, su tono era plano, como si estuviera leyendo una historia triste que le hubiera pasado a otra persona. Todo empezó el día que nací. Hinata iba a interrumpir, a decirle que ya lo sabía, que Orochimaru se lo había susurrado en medio de un éxtasis retorcido, usando el secreto como otra herramienta para separarla de Konoha. El Kyuubi. Todos me odiaban por eso. Me tiraron piedras. Me negaron servicio en las tiendas. Me miraban como si fuera la escoria que mató a sus familias. Pero se calló. Porque la forma en que lo decía era diferente. No era una queja. Era un simple hecho, triste y desgarrador. Creí que, si era el mejor, si me convertía en Hokage, todos me verían por fin. Me amarían. Soltó una risa amarga, vacía. Qué estúpido, ¿verdad? Sus palabras empezaron a fluir, un torrente de confesiones que nunca había hecho a nadie. Habló de las interminables noches solo en su apartamento, del frío que no era solo del invierno. Habló de Iruka, el primer rayo de luz, y de cómo ese rayo siempre parecía venir con condiciones. Habló de Sasuke, no con obsesión, sino con una tristeza profunda. Él era, como yo. Solo. Pero él era fuerte. Era talentoso. Todos lo admiraban. Creí que, si lo traía de vuelta,
probaría que yo también podía hacer algo. Que podía salvar a alguien. Y Kakashi Sensei siempre estaba ocupado, siempre buscando pistas, siempre persiguiendo a otras cosas. Creí que, si le llevaba a su otro alumno, a su favorito, quizás por fin se enfocaría en mí. Quizás por fin me entrenaría de verdad. Luego, se volvió hacia Sakura. Y aquí, su voz se quebró de una manera que hizo que el frío corazón de Hinata se estremeciera involuntariamente. Y ella. Sakura. Siempre lo supe. Siempre supe que solo tenía ojos para él. Pero era la única que a veces, solo a veces, no me miraba con miedo o asco. A veces me gritaba, me golpeaba, pero al menos me veía. Era, atención. Y para alguien que nunca ha tenido nada, incluso eso es mejor que la nada. Pensé que, si era más fuerte, si era más como Sasuke, quizás, solo quizás. Se dio la vuelta lentamente para mirarla. Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer, pero el dolor en ellos era tan palpable que Hinata sintió que le quitaba el aire. No era el dolor de un guerrero herido. Era el dolor de un niño abandonado que nunca entendió por qué el mundo era tan cruel con él. Y luego estabas tú, susurró, y su voz era tan suave que ella tuvo que contener la respiración para oírla. Siempre ahí. Mirándome con esos ojos, tan grandes y, llenos de algo que yo no podía entender. Era más fácil concentrarme en el odio de los demás, en el desprecio de Sakura, en la obsesión por Sasuke, que tratar de entender lo que había en tu mirada. Era, aterrador. Porque si me equivocaba, si solo era lástima, sería el último clavo en mi ataúd. Hinata lo escuchó, y cada palabra era un martillazo en el elaborado muro de odio y desprecio que Orochimaru había construido alrededor de su corazón. Él no era solo el idiota obsesivo que ella creía. Era un producto roto de un sistema que lo había condicionado para buscar validación en los lugares más tóxicos porque los lugares genuinos le estaban vetados. Su obsesión por Sasuke, su persistencia con Sakura, no eran solo caprichos. Eran los gritos de un niño hambriento de conexión, agarrando migajas donde podía. Y ella, había sido otra migaja que él no supo ver. No por maldad, sino porque nadie le había enseñado a reconocer el banquete que ella, en su timidez, le había ofrecido. Naruto bajó la mirada, sus hombros hundidos en la derrota total. Quizás tenías razón. Quizás me merezco ser odiado por todos. Quizás el Kyuubi no es la maldición, yo lo soy. Con un movimiento lento y final, se acercó a ella. En lugar de seguir vendándola, desató los nudos faltantes. Quizás es mejor ya no sufrir, murmuró, y le dio la espalda completamente, exponiéndose a ella sin defensa alguna. No voy a detenerte. Hinata bufó, forzando su viejo yo frío, aunque ahora sonaba falso incluso para sus propios oídos. ¿Crees que esto me ablanda? No temo matarte, Uzumaki. No siento nada por ti. Él no se volvió. Solo inclinó la cabeza. Te lo agradecería si lo hicieras. Su voz era serena, casi aliviada. Quizás así pueda reunirme con mis padres. Y quién sabe, quizás descubra que ellos sí me quieren. Lentamente, se giró lo suficiente para mirarla por sobre su hombro. Y en su rostro no había ira, ni dolor, ni miedo. Había una sonrisa. Una sonrisa zorruna, sí, pero tan triste y llena de una aceptación final que le partió el alma a Hinata en dos. Esa sonrisa. No era la sonrisa desafiante del héroe. Era la sonrisa de un condenado que ve el final del camino y, por primera vez, le parece paz. En ese instante, todo el adoctrinamiento de Orochimaru, todo el odio cultivado, toda la lealtad retorcida, se hizo añicos. No por lástima, sino por una comprensión brutal y repentina. Naruto Uzumaki no era su enemigo. Era otra víctima. Una víctima que, en su dolor, había cometido un error catastrófico que la había arrastrado a ella. Pero un error nacido de una vida de abandono, no de malicia. El conflicto fue tan violento dentro de ella que sintió náuseas. Su lealtad a Orochimaru le gritaba que aprovechara el momento, que cumpliera con su promesa y lo matara. Pero la imagen de ese niño solo,
Ese hombre roto que solo quería ser amado, se interpuso con una claridad dolorosa. Con un grito ahogado que era mitad rabia, mitad angustia, Hinata se puso de pie tambaleándose, ignorando el dolor de sus heridas. «Eres un idiota», le gritó, pero el veneno había desaparecido de su voz, reemplazado por una confusión. «Un idiota patético». Y antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera ver las lágrimas de furia y conflicto que finalmente brotaban de sus ojos, se volvió y huyó de la cueva, corriendo cojeando hacia la espesura, alejándose de él tan rápido como sus piernas heridas podían llevarla. Su corazón, tan meticulosamente moldeado por la serpiente, latía con un ritmo caótico y confuso. La imagen de la sonrisa resignada de Naruto estaba grabada a fuego en su mente, y por primera vez desde su captura, la voz de Orochimaru en su cabeza sonó, equivocada. El regreso a la guarida fue una combinación de dolor físico y confusión mental. Cada paso que Hinata daba le recordaba la crudeza de la cueva, la expresión de absoluta rendición en el rostro de Naruto, y su propia y tumultuosa huida. Orochimaru la esperaba. Su mirada dorada, siempre perceptiva, detectó de inmediato la perturbación en su querida serpiente. No hubo preguntas. No hubo reproches por el fracaso de la misión. Solo una orden silenciosa, un gesto que la condujo a sus aposentos privados. Él interpretó su distanciamiento como el shock post-batalla, algo que podría curarse con la misma medicina que siempre usaba, posesión. Esa noche, sus caricias fueron tan expertas como siempre, sus manos frías recorrieron su cuerpo con la familiaridad de un propietario con su posesión más preciada. Pero Hinata yacía allí como un maniquí de carne. Su mente no estaba en la habitación perfumada con incienso, ni en las sensaciones que su maestro intentaba provocar. Estaba en una cueva fría, viendo una sonrisa triste y oyendo una confesión que había resquebrajado los cimientos de su odio. Quizás así pueda reunirme con mis padres. Orochimaru notó su falta de respuesta. Su propio ritmo se volvió más brusco, más demandante, un intento de reafirmar su dominio. Sus susurros, usualmente llenos de promesas de poder y eternidad, sonaron huecos en sus oídos. ¿Quién sabe? Quizás descubra que ellos sí me quieren. Un espasmo de ira recorrió a Hinata. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía ese rubio idiota, ese fracasado, a plantearse esa posibilidad? A mostrar una vulnerabilidad tal que había logrado lo que ni el más cruel de los entrenamientos de Orochimaru había conseguido, hacerla dudar. En la oscuridad de su mente, un nombre que no había permitido cruzar sus labios en meses surgió con fuerza: Naruto-kun. El acto culminó con un suspiro frío de Orochimaru y un silencio sepulcral de parte de ella. Él se retiró, insatisfecho, pero atribuyéndolo a su debilidad residual. Hinata se quedó mirando al techo, sintiéndose más vacía y usada que nunca, odiando a Naruto no por haberla secuestrado, sino por haberla hecho recordar lo que era sentirse humana. Los días siguientes fueron una niebla. Intentó sumergirse de lleno en su lealtad a Orochimaru, pero la semilla de la duda había germinado. Empezó a notar cosas, las miradas demasiado largas de Orochimaru hacia Sasuke, no de mentor a alumno, sino de un artesano hacia su obra maestra final. Los comentarios de Kabuto, llenos de indirectas sobre la próxima etapa, la evolución final. Una noche, escuchó a escondidas una conversación. Orochimaru, débil por el sello maldito y la inminente fecha de transferencia, hablaba con Kabuto. El cuerpo de Uchiha está casi listo. Su odio lo ha perfeccionado. Cuando lo tome, necesitaré estabilizar mi esencia. La pureza del Byakugan de la chica será el catalizador perfecto para someter su voluntad por completo durante la posesión. No la sacrifiques todavía, Kabuto. Su energía vital aún es útil. Hinata se congeló. Catalizador. Sacrificio. No era su lealtad lo que valoraba. Era su chakra, su linaje. Era un recurso. Antes de que pudiera procesarlo, el sonido de combate estalló en los corredores. Sasuke había decidido que había aprendido todo lo que necesitaba. La pelea fue breve, brutal y unilateral. Orochimaru, en su estado debilitado, no fue rival para la fría determinación y el poder recién adquirido de Uchiha.
Hinata llegó justo a tiempo para ver la escena final, Sasuke, emergiendo de la sustancia blanca y serpentina que una vez fue Orochimaru, sus ojos Sharingan girando con desprecio, el cuerpo sin vida de su maestro desintegrado a sus pies. Un grito desgarrador que no sabía que tenía dentro escapó de los labios de Hinata. Cayó de rodillas frente a los restos humeantes. El hombre que la había roto y rehecho, al que había entregado su alma y su cuerpo, estaba muerto. La devoción que creía sentir se transformó en un dolor agudo y paralizante. Era amor. Era el síndrome de Estocolmo. En ese momento, solo importaba el vacío. Mientras deambulaba como un fantasma por la guarida ahora en silencio, saqueada por los seguidores de Sasuke que huían, encontró el estudio privado de Orochimaru. Un diario, encuadernado en piel de serpiente, yacía abierto en un escritorio. Con manos temblorosas, lo tomó. Las páginas detallaban sus planes no solo para Sasuke, sino para ella. La pureza del Byakugan de la Hyuga, combinada con la resistencia del cuerpo Uchiha de Sasuke, tras mi posesión, será el crisol perfecto. Mediante un ritual de división del alma, usando su vida como ofrenda, podré impregnar el nuevo cuerpo con esencia estabilizada, creando una nueva estirpe. Un ser con el Sharingan y el Byakugan, nacido de mi voluntad en un recipiente que yo mismo moldeé. Ella es la tierra fértil, Sasuke la semilla poderosa, y yo el jardinero que dará fruto a un nuevo dios. Hinata sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No solo era un sacrificio. Era una violación planeada hasta el último detalle. Su cuerpo, no solo su lealtad, era un instrumento descartable en su grandioso plan. Todo el amor, la valoración, los elogios, era puro cálculo. Ella era solo un útero de alto rango, un pedazo de ganado de raza pura para su experimento final. El dolor por su muerte se transformó al instante en un asco visceral y en una rabia hirviente. Todo el respeto, la lealtad retorcida, el amor que creía sentir, se evaporó, dejando solo la ceniza amarga del engaño y la humillación. Sin nada que la etare, sintiéndose más sola y traicionada que nunca, Hinata huyó. Ya no era la herramienta de Orochimaru, ni la kunoichi de Konoha. Era una fugitiva, un objetivo para Akatsuki por su asociación con el difunto Sannin, y una criminal para Konoha por desertar y unirse a un enemigo. Las semanas pasaron. Se volvió más dura, más fría, sobreviviendo por sus propios medios, usando las técnicas mortales que Orochimaru le enseñó para proteger su vida. Una vez, desde la seguridad de un acantilado lejano, vio una conmoción en Konoha. El humo se elevaba, y luego, una extraña calma. Más tarde, supo por chismes de mercenarios que Pain había atacado la aldea, y que Naruto Uzumaki lo había derrotado. Lo vio a lo lejos. Naruto, ahora más alto, con una capa, siendo vitoreado por la gente. La misma gente que una vez lo despreció ahora lo amaba. Lo miraba sonreír, esa sonrisa genuina y amplia que una vez iluminó su mundo, y sintió una punzada de orgullo. Un orgullo amargo y distante. Él había encontrado su lugar. Había obtenido el reconocimiento que siempre deseó. Él era el héroe. Ella era la fugitiva, la criatura corrupta de un monstruo muerto. Sus caminos se habían bifurcado de manera irreversible. No había nada que decir, nada que hacer. El rubio y ella ya no tenían nada en común. Fue entonces que una figura oscura se acercó a ella en una taberna sórdida. Sasuke Uchiha, sus ojos ahora con el eterno Mangekyo Sharingan, fríos y llenos de un propósito igual de oscuro que el suyo. Orochimaru está muerto. Tú sobreviviste. Tienes habilidades que podrían ser útiles, dijo, sin preámbulos. Hinata lo miró. Él también era un producto de la manipulación de Orochimaru, otro sobreviviente. En su mirada, no vio un salvador, ni un compañero. Vio un reflejo. Una especie de justicia poética. Sin una palabra, asintió. Se unió a él y a su pequeño grupo. No por lealtad, sino porque era el único camino que le quedaba. Un camino de oscuridad, lejos de los vítores y la luz de Konoha, donde la sombra de un rubio que una vez amó y ahora solo podía observar desde lejos, se convertiría en un recordatorio perpetuo de todo lo que perdió y de todo lo que nunca podría tener.
El campo de batalla de la Cuarta Gran Guerra Ninja era un infierno desatado. El aire vibraba con el estruendo de miles de jutsus, el olor a ozono y sangre era omnipresente, y la tierra misma gemía bajo el peso de la muerte y el chakra desbordado. Naruto, en modo sabio y con el modo Kyuubi activado, era un torbellino de energía dorada, un faro de esperanza en medio del caos. Junto a él, Kakashi, Gai y los demás luchaban con todo lo que tenían contra el ejército de Zetsus y los Edo Tensei. Fue entonces que una oleada de frío letal, familiar y a la vez completamente alienígena, barrió una sección del campo de batalla. Un grupo de ninjas reanimados que avanzaban implacables se congelaron en bloques de hielo negro y quebradizo, antes de hacerse añicos. De entre la neblina gélida, emergieron 4 figuras. Sasuke Uchiha, con su Sharingan eterno girando lentamente, su espada reluciendo con una luz siniestra. Jugo, Suigetsu y, ella. Hinata Hyuga. No llevaba el símbolo de Konoha. Su atuendo era una versión más oscura y práctica de su antiguo y sexy kimono, diseñado para la eficiencia mortal, no para la tradición. Su cabello, más largo, ondeaba libremente, enmarcando un rostro que era una máscara de serena impasibilidad. Sus ojos Byakugan estaban activos, las venas marcadas alrededor de sus sienes, pero no había rastro de la suave chica que Naruto recordaba. Era un instrumento de guerra, frío y preciso. El corazón de Naruto dio un vuelco. La alegría inicial de verla con vida, de verla aquí, se mezcló instantáneamente con una puñalada de dolor al ver su expresión. No había reconocimiento, no había calidez. Solo la evaluación calculadora de un soldado en el campo. Sasuke, murmuró Kakashi, con cautelosa esperanza. Parece que el Uchiha finalmente eligió un bando, agregó Shikamaru, sudor frío en su frente. Pero Naruto solo tenía ojos para Hinata. Mientras Sasuke, con su típica arrogancia, declaraba que su batalla era contra todos y que por ahora su objetivo coincidía con el de ellos, Naruto se abrió paso entre los combatientes. Hinata. Gritó, su voz cargada de una mezcla de alivio y angustia que sobresalió entre el estruendo de la batalla. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos Byakugan se posaron en él, y fue como ser escaneado por una máquina. No hubo emoción. No hubo sorpresa. Uzumaki, respondió, su voz plana, neutra, como si estuviera identificando un objeto en un inventario. Mantén la formación. El enemigo principal está al frente. Naruto se quedó helado. El sonido de su apellido, dicho con esa frialdad, le dolió más que cualquier golpe físico que hubiera recibido ese día. Hinata. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste? Las palabras salieron a borbotones, torpes y llenas de la desesperación que había cargado por semanas. Ella desactivó el Byakugan por un momento, mirándolo directamente. En sus ojos lila, Naruto buscó desesperadamente un rastro, un destello de la chica que una vez lo miró con admiración. No encontró nada. El pasado es irrelevante, dijo, su tono era cortante, como el filo de una hoja. Hay una guerra que ganar. Enfócate. Madara Uchiha no se distraerá con sentimentalismos. Volvió a activar el Byakugan, escaneando el horizonte, ignorándolo por completo. Su postura era de pura utilidad militar. Él era otro soldado en el campo, uno que, en su opinión, estaba perdiendo el tiempo. Naruto sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Todo el progreso que había hecho, todo el perdón que había intentado concederse a sí mismo por lo que le había hecho, se hizo añicos en ese momento. Ella estaba viva, pero la Hinata que él conocía, o que creía conocer, estaba más muerta que cualquier soldado reanimado en el campo. Pero, lo siento, balbuceó, su voz mucho más pequeña de lo que había sido en años. Ella ni siquiera se volvió esta vez. Guarda tus disculpas para los que tengan tiempo de escucharlas, Uzumaki. Ahora, muévete. Un grupo de Zetsus blancos emergió del suelo a su alrededor. Antes de que Naruto pudiera reaccionar, Hinata giró sobre sus talones. Su movimiento fue un difuminado de precisión mortífera. Golpes de Hadouken, perfeccionados hasta un nivel que Naruto nunca había visto,
impactaron en cada Zetsu, destrozando sus sistemas de chakra al instante y reduciéndolos a charcos de biomateria inerte. Fue eficiente, brutal y completamente desprovisto de emoción. Al terminar, lo miró de reojo. ¿Ves? Distracciones. Enfócate en la batalla. O morirás. Y yo no voy a salvarte otra vez. La fría indiferencia en su voz fue el golpe de gracia. Con el corazón hecho trizas y la mente nublada por una pena que no tenía cabida en medio de una guerra, Naruto asintió débilmente. Se dio la vuelta y se lanzó de nuevo a la refriega, su energía dorada ahora teñida por una amargura profunda. Hinata lo observó irse por un segundo, sus ojos Byakugan captando cada línea de dolor en su espalda. Por un fugaz instante, su mandíbula se apretó, y la máscara de hielo pareció agrietarse, revelando el tormento que ardía debajo. Pero luego, la voz de Sasuke cortó el aire. Hyuga. Flanco izquierdo. Ahora. Ella asintió, ahogando cualquier sentimiento residual bajo el peso del deber y la deuda con el único camino que le quedaba. Se giró y se unió a la danza mortal de la guerra, dejando atrás al héroe destrozado, otra víctima colateral en el campo de batalla de sus vidas destrozadas. La cuarta gran guerra ninja había terminado. El polvo se asentaba lentamente sobre los campos destrozados, mezclándose con el eco del dolor y el tenue suspiro de alivio. La victoria tenía un sabor amargo, salado por las lágrimas de los que se habían ido. Bajo un cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, los sobrevivientes se reagrupaban, buscando caras familiares entre la exhausta multitud. Naruto, agotado pero bañado en la luz cálida de la aceptación que siempre había anhelado, sintió que su deber aún no estaba completo. Entre las celebraciones tímidas y los llantos de duelo, sus ojos buscaron incansablemente una figura específica. La vio de pie, algo apartada, observando el horizonte con la misma impasibilidad que había mostrado en la batalla. Hinata. Con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo, se abrió paso entre la gente. El dolor por su frialdad durante la pelea aún estaba fresco, pero la guerra había terminado. Quizás ahora podría haber una oportunidad para hablar, para explicar, para pedir perdón de la manera correcta. Hinata, llamó, su voz era áspera por el polvo y el cansancio, pero suave. Ella se volvió lentamente. No hubo sorpresa en su rostro, como si hubiera sentido su acercamiento con el Byakugan. Sus ojos lila, ahora sin activar, lo miraron con una paciencia fatigada que le partió el alma. La batalla ha terminado, dijo él, incapaz de encontrar palabras más elocuentes. Estás herida. Estoy bien, respondió ella, su voz era un eco plano de sí misma. Un silencio incómodo se extendió entre ellos, lleno de todo lo no dicho. Naruto respiró hondo, reuniendo valor. Hinata, ahora que todo esto acabó, vuelve con nosotros. Vuelve a casa. A Konoha. Por favor. Fue una súplica, simple y directa, cargada con todo el peso de su culpa y su esperanza. Por un momento, algo pareció cruzar la mirada de Hinata. Un destello de dolor, de nostalgia. Pero se extinguió tan rápido como había aparecido. Sus ojos se endurecieron. Naruto, dijo, y el uso de su nombre, por primera vez en años, le dio un destello de esperanza que fue brutalmente aplastado por lo que siguió. Eso ya no es mi hogar. Y yo, ya no soy esa persona. Él negó con la cabeza, desesperado. Claro que puedes serlo. Podemos empezar de nuevo. Olvidar todo lo malo. Yo lo arreglaré, lo prometo. Una sonrisa triste y fría se dibujó en los labios de Hinata. Te aferras a un fantasma, Naruto. A la sombra de una chica que murió hace mucho tiempo en una guarida de serpientes. Hizo una pausa, buscando las palabras que causarían el máximo daño, la máxima y definitiva ruptura. Sigo un camino diferente ahora. Uno que no incluye Konoha, ni a ti. ¿Qué camino? Insistió Naruto, su voz quebrándose. Con Sasuke. Con ese grupo. Sí, afirmó ella, sin vacilar. Con Sasuke. Estoy con él ahora. Las palabras resonaron en el aire como un golpe. Naruto palideció,
como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Con él. Pero, ¿por qué? Porque él no vive en el pasado, dijo ella, su tono se volvió cortante, implacable. No busca redimirse por errores viejos. Avanza. Algo que tú deberías hacer. Deja de aferrarte a mí. Sigue con tu vida. En ese momento, como si estuviera esperando su señal, Sasuke se acercó. Su presencia era oscura y silenciosa. Se detuvo a un lado de Hinata, sus ojos Sharingan inactivos, pero no menos intensos, observando la escena con desapego. Hinata, sin romper el contacto visual con un Naruto completamente destrozado, deslizó su brazo bajo el de Sasuke, tomándolo del antebrazo en un gesto que era a la vez posesivo y familiar. Algún día volveremos, dijo Hinata, su voz recuperando una pizca de esa frialdad guerrera. Pero no para quedarnos. Naruto no pudo decir nada. Solo podía mirar, con el corazón hecho trizas, cómo la mujer que una vez lo amó se aferraba al hombre que había sido su obsesión, su némesis. Sasuke miró a Naruto, y por una fracción de segundo, algo parecido a un entendimiento casi compasivo cruzó su rostro antes de que su habitual desdén regresara. Asintió levemente, un gesto de confirmación y despedida. Sin otra palabra, la pareja dio media vuelta y comenzó a alejarse, dejando a Naruto plantado en el campo de batalla, sintiendo que la victoria era la derrota más hueca y dolorosa que había experimentado. Caminaron en silencio durante un buen rato, dejando atrás los sonidos de la aldea que se reconstruía. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, a salvo de miradas y oídos curiosos, Sasuke rompió el silencio, su voz tan fría como siempre, pero con una nota de genuina curiosidad. ¿Por qué mentiste? Hinata no lo miró, manteniendo la vista fija en el camino polvoriento que tenían por delante. Su agarre en su brazo se aflojó. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque sabía exactamente a qué se refería. Sobre estar conmigo, aclaró Sasuke. No tenemos ese tipo de relación. Nunca la tendremos. Fue una jugada cruel, incluso para tus nuevos estándares. Hinata se detuvo, finalmente mirándolo. En sus ojos ya no había la frialdad que le mostró a Naruto, sino un dolor profundo y resignado. Lo sé, admitió, su voz ahora era un suspiro cansado. Pero era la única manera de que lo soltara. De que siguiera adelante. Sasuke la estudió por un momento. Él te habría perdonado. Te habría aceptado de vuelta. A pesar de todo. Una risa amarga y corta escapó de los labios de Hinata. Esa es la razón exacta por la que no puedo volver. Sasuke arqueó una ceja, una expresión rara en él. Hinata bajó la mirada, jugando con el borde de su guante. Naruto es luz. Es puro, incluso con toda su estupidez y su dolor. Es el héroe que Konoha necesita. Y él, se merece algo igual de puro. Alzó la vista hacia Sasuke, y por primera vez desde hacía años, permitió que él viera la verdadera magnitud de su angustia. Después de todo lo que hice, después de todo lo que me hicieron, después de quien me convertí, ya no soy pura, Sasuke. Estoy manchada. Corrompida. Por dentro y por fuera. Cada vez que me mirara, vería la sombra de Orochimaru. Vería a la mujer que lo insultó, que intentó matarlo, que durmió con su enemigo. Yo sería un recordatorio constante de la peor parte de su vida. Y él merece paz. Merece algo mejor. Algo limpio. Cayó, conteniendo las lágrimas que se negaba a derramar. Mi lugar ya no está a su lado en la luz. Mi camino es este. Uno de expiación en la oscuridad que elegí, y que ahora me elige a mí. Sasuke la observó en silencio, procesando su confesión. No mostró empatía, pero sí una comprensión fría y lógica. Asintió una vez, lentamente. Entonces, sigamos caminando, dijo, volviendo a poner su mirada en el horizonte. La oscuridad es un camino largo. Hinata asintió, y juntos, los dos seres más rotos y poderosos que la guerra había creado. Continuaron su marcha, dejando atrás la luz de la victoria y adentrándose en el crepúsculo, unidos no por el amor,
sino por la comprensión compartida de que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunos caminos, una vez tomados, no permiten volver atrás. Semanas después de la guerra, el aire en Konoha aún olía a reconstrucción y duelo. El equipo de Sasuke, ahora merodeando en los territorios fronterizos, recibió un mensaje urgente con el sello personal del Rokudaime Hokage, Kakashi Atake. El mensaje era conciso: una reunión para discutir su estatus como Nukenin y la posibilidad de un perdón condicional. Sasuke, con un resoplido de fastidio, aceptó a regañadientes. Era un mal necesario. Al entrar a la aldea, Hinata sintió una oleada de náuseas. Cada calle, cada edificio, le recordaba a la chica que fue y a todo lo que había perdido. Se mantuvo en la retaguardia del grupo, la capucha de su nuevo y oscuro outfit levantada, ocultando su rostro. Fue entonces cuando los escuchó. Voces familiares que salían de una callejuela cercana, cerca de los edificios en reconstrucción del centro de entrenamiento. «Eres un estúpido de remate, Naruto». Era la voz aguda y cargada de frustración de Sakura. «En serio. La única chica que te amó de verdad, la que siempre te apoyó, y la dejas ir para que se vaya con Sasuke-kun. Solo un idiota como tú sería capaz de eso». Naruto no respondía. Hinata se asomó con cautela y lo vio, apoyado contra una pared, con la cabeza gacha, los hombros hundidos. Lucía destrozado. Sakura no cedía, su ira era un látigo. «Y ni siquiera cumpliste tu estúpida promesa de traerlo de vuelta. Ahora está con esa zorra Hyuga. Después de todo lo que hiciste por él. Es patético. Eres un fracaso en todo». Cada palabra de Sakura era una puñalada. No solo por la crueldad hacia Naruto, sino por la hipocresía. Ella, que siempre lo había maltratado, ahora se erigía en jueza de su vida amorosa. Hinata sintió que algo se rompía dentro de ella. La fría indiferencia que había cultivado con tanto esfuerzo se hizo añicos bajo el calor de una ira pura y protectora. Antes de que Sasuke o los demás pudieran detenerla, se abalanzó hacia la callejuela. Con un movimiento tan rápido que Sakura ni siquiera lo vio venir, Hinata la agarró del hombro, la giró y le propinó un golpe seco en la mejilla que la hizo tambalear contra la pared. «Cierra la boca, Haruno», gritó Hinata, su voz temblaba de rabia, pero ya no era fría. Estaba cargada de una emoción feroz que no mostraba desde hacía años. Naruto se irguió, sus ojos azules se abrieron de par en par al verla. «Hinata». Sakura se llevó la mano a la mejilla, atónita. «¿Tú? ¿Cómo te atreves?» «Yo». Hinata la interrumpió, avanzando hacia ella. Su Byakugan no estaba activo, pero su mirada era igual de intensa. «Tú, que siempre lo pateaste, lo insultaste y lo menospreciaste, ahora vienes a decirle cómo manejar su vida. A llamarlo fracasado. Tú, que nunca viste su valor hasta que todo el mundo lo hizo». Señaló a Naruto, que parecía paralizado por la conmoción. «Sí, fue un idiota. Un idiota peligroso que tomó decisiones estúpidas que nos costaron caro a todos». Sus palabras eran duras, pero su tono ya no era de desprecio. Era de una frustración profunda y dolorosa. Pero también es el hombre más terco, leal y con el corazón más grande que jamás existirá. Es el héroe que salvó a todo este mundo miserable, incluida tú. Y no necesita que una arpía venenosa como tú venga a recordarle sus errores. Naruto la miraba sin poder creerlo. Era la Hinata de la cueva, la que había mostrado un atisbo de emoción, pero multiplicada por 1000. Estaba defendiéndolo. A él. «Sakura, tiene razón», murmuró Naruto, su voz ronca. «Todo lo que dijo es verdad. Lo arruiné todo contigo. Merezco que me griten». «No es verdad». Hinata se giró hacia él, y por primera vez en años, sus ojos se encontraron plenamente, sin barreras, sin frialdad. Solo emoción pura. Ella no tiene ni idea de la verdad. «Entonces, ¿por qué, Hinata?», preguntó Naruto, suplicando. «¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Por qué me defiendes ahora?». Las lágrimas que Hinata había estado conteniendo desde la guerra, desde la cueva, desde la muerte de Orochimaru,
comenzaron a fluir por fin. El peso de la mentira era demasiado. ¿Por qué te mentí? Gritó, sollozando. Nunca estuve con Sasuke. Lo dije para que me odiaras. Para que me olvidaras y siguieras con tu vida. Para que fueras feliz con alguien puro. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Sakura se había callado, masacrada por la emoción de la confesión. Naruto dio un paso hacia ella, su propio dolor siendo reemplazado por una comprensión abrumadora. ¿Para que te olvidara? Repitió, su voz era un susurro. Hinata, eso es imposible. Jamás podría olvidarte. Te quiero a mi lado. Siempre. Hinata negó con fuerza, las lágrimas manando sin control. No, no puedes. No te merezco. Ya no. Ya no soy pura, Naruto-kun. El honorífico escapó de sus labios como un sollozo perdido. No puedo entregarte mi virginidad. Se la entregué a él. A Orochimaru. Estoy manchada. Corrupta. Fue el grito más desgarrador que Naruto había escuchado en su vida. Contenía toda su vergüenza, su dolor y su autodesprecio. Naruto cerró la distancia entre ellos en un instante. Sus manos, que antes temblaban de nerviosismo, ahora tomaron su rostro con una firmeza sorprendente, obligándola a mirarlo. Escúchame, dijo, su voz era triste pero increíblemente tierna. Ese será el precio de mi propia estupidez. Mi error te llevó a él. Mi obsesión te puso en su camino. Si algo de ti está manchado, la culpa es mía. Y la acepto. Te acepto a ti, toda tú, con todo tu pasado, con todo tu dolor. Porque te amo, Hinata. No a la chica que eras, sino a la mujer en la que te convertiste. A la fuerte. A la que sobrevivió. Y antes de que ella pudiera protestar de nuevo, antes de que pudiera decir otra palabra, él inclinó la cabeza y capturó sus labios en un beso. No fue un beso de pasión desenfrenada, sino de perdón, de aceptación y de una promesa. Un beso que decía todo está bien, te encontré, no te vuelvo a soltar. Hinata se quedó rígida por un segundo, el shock de la confesión y el beso paralizándola. Pero luego, como si un dique se hubiera roto, todo su cuerpo cedió. Se derrumbó contra él, sus manos aferrándose a su chaqueta como si fuera un salvavidas, respondiendo al beso con toda la desesperación y el amor que había enterrado durante tanto tiempo. Fue el beso más doloroso y sanador de sus vidas. Sabía a lágrimas saladas, a verdades duras y a segundas oportunidades. Cuando finalmente se separaron, jadeando, frente a una Sakura completamente anonadada y silenciosa, Naruto apoyó su frente contra la de Hinata. Ya basta de huir, murmuró. Quédate a mi lado. Por favor. Hinata, con los ojos cerrados, asintió lentamente, un último sollozo escapando de sus labios. Era un asentimiento. Una rendición. Un regreso a casa. El camino hacia la redención sería largo y doloroso, pero por primera vez, lo comenzarían juntos. Epílogo. El sol de la tarde bañaba Konoha con una luz dorada y pacífica. La aldea, más grande y próspera que nunca, zumbaba con la energía de una nueva generación. En la oficina del Hokage, Naruto Uzumaki, el séptimo Hokage, estaba sumergido en un mar de papeles, su rostro marcado por la responsabilidad, pero con una sonrisa serena. Afuera, en una misión de rutina, su hijo Boruto y su equipo aprendían las lecciones que solo la experiencia puede dar. A las afueras de la aldea, en un tranquilo rincón del cementerio donde pocos se aventuraban, dos figuras se acercaban a una lápida solitaria. Hinata Uzumaki, con la elegancia serena de la matriarca que era, llevaba de la mano a su pequeña hija, Imabari, cuyo cabello oscuro y ojos curiosos brillaban con la vivacidad de la infancia. «Mamá, ¿de quién es esta tumba?», preguntó Imabari, su vocecita rompiendo el silencio reverencial del lugar. La lápida era simple, de piedra oscura, y no tenía nombre. Solo estaba grabado un único símbolo, una serpiente enroscada, elegantemente tallada. Hinata se arrodilló para estar a la altura de su hija, una sonrisa suave y un poco triste en sus labios.
Es de alguien muy especial, Imabari. Alguien, complicado. Complicado. Preguntó Imabari ladeando la cabeza en confusión. Sí. Alguien que cometió muchísimos errores. Que hizo daño a mucha gente, incluida a mí. Hinata miró la tumba, sus ojos lila reflejando años de reflexión. Durante mucho tiempo, lo odié. Con toda mi alma. Imabari frunció el ceño, confundida. Entonces, ¿por qué le traemos flores? Porque el odio es una carga muy pesada, cariño, explicó Hinata, acariciando el cabello de su hija. Y con el tiempo, tuve que aprender a soltarlo. Y cuando lo hice, me di cuenta de que, pese a todo, también le tenía amor. Amor. A alguien malo. La niña estaba genuinamente perpleja. Las personas no son solo buenas o malas, Imabari. Él me enseñó cosas terribles, pero también me enseñó sobre mi propia fuerza. Me hizo sentir poderosa, incluso cuando era de una manera retorcida. Me mostró partes de mí misma que no conocía. Y en su propio modo, enfermizo, creo que, en algún momento, sintió algo por mí que se parecía a la lealtad. Su voz era un suspiro. Es un amor difícil de explicar. No es como el que siento por tu padre. Es diferente. Pero es real. Imabari, con la lógica simple y juguetona de un niño, sonrió. ¿Y si él estuviera aquí, estarías con él? Hinata no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo, donde las nubes se teñían de naranja y rosa. Una sonrisa traviesa, un eco lejano de la niña más joven y complicada que fue, se dibujó en su rostro. Miró a su hija y puso su dedo índice sobre sus labios en una clara señal de silencio. Con él, sí. Pero no se lo digas a tu padre. Es nuestro secreto, ¿vale? Imabari rió, la conspiración divirtiéndola enormemente. Vale, mami. Es nuestro secreto. Madre e hija rieron juntas, un sonido liviano y puro en el lugar solemne. Luego, colocaron un ramo de flores blancas y púrpuras al pie de la lápida anónima. Las flores contrastaban marcadamente con el símbolo de la serpiente, una ofrenda de paz de la luz hacia la oscuridad, de la compasión hacia la complicación. Hinata se puso de pie, tomando la mano de Imabari. Echó un último vistazo a la tumba. Ya no había ira en su corazón, ni el dolor agudo de la traición. Solo quedaba una aceptación tranquila y un agradecimiento por las lecciones, por duras que fueran, que la habían llevado finalmente a donde estaba ahora, amada, en paz, y fuerte a su manera. Ven, Hime. Tu padre debe estar terminando de trabajar. Vamos a prepararle su ramen favorito. Y juntas, la mujer que había amado a un monstruo y la niña que solo conocía la luz, se alejaron del cementerio, dejando atrás las flores y el secreto, bajo la mirada silenciosa de la serpiente de piedra. Fin.